Mirad, los alcaldes del Partido Popular son un buen ejemplo de muchas cosas. Frente a la crispación que manifiestan algunos, trabajo y trabajo duro. Frente al atraco impositivo que practican los socialistas, bajada de impuestos. Frente al tacticismo, diálogo y sobre todo capacidad para llegar a acuerdo. Y frente a la soberbia, cercanía y sobre todo pensar en el interés general. Y este es el Partido Popular de Aragón y este es el Partido Popular de España. ¿Cómo cambian las cosas cuando gobierna el Partido Popular? ¿Y qué diferentes son las cosas cuando gobierna la izquierda de nuestra comunidad autónoma? Y ya lo estamos viendo. Más paro. Los peores indicadores desde hace 10 años los hemos tenido en el mes de agosto. Caída de autónomos, con la caída más importante del conjunto de España. Fugas de empresas, lo que no ocurría hace mucho tiempo. Problemas con la automoción por esas medidas absolutamente nefastas que ha puesto en marcha la ministra de Transición Ecológica. Más deuda en la comunidad, incumplimiento de los objetivos de déficit, sectarismo, ataque a las familias, problemas en la sanidad, atraco al bolsillo del conjunto de los ciudadanos. Esta es la realidad de lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma. Y nosotros asumimos compromisos en la comunidad autónoma. Asumimos compromisos porque sabemos estar a la altura de las circunstancias, el momento lo requiere. En materia de sanidad, en materia de infraestructuras, que en el pacto con la educación, en el pacto también por la ciencia. Y seguiremos estando a la altura de las circunstancias, porque nos preside el interés general. Nosotros asumimos el compromiso de presentar y aplicar un modelo impositivo justo en nuestra comunidad autónoma. Y así os anuncio que la próxima semana presentaremos una proposición de ley de modificación del decreto de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas para bonificar al 99% sucesiones y donaciones.